Y nosotros vamos a saludar rápidamente a mi primer invitado a través de la tecnología Zoom. Hablamos de Omar Velasco, analista económico. ¿Cómo está, Omar? Qué gusto poder conversar con usted. Buenos días. Lo saluda Oscar Romero para todo el país. Oscar, muy buenos días. Para mí un placer estar en las pantallas de ATV, a través de un cordial saludo a los televidentes. Entendemos que es un año netamente electoral, que va a haber diferentes opiniones en torno a la economía de nuestro país, algunos a favor, otros en contra, pero lo cierto y lo más importante es que la población debe revisar también los datos que muestra el Estado boliviano ante algunas afirmaciones que señalaban que la economía estaba destrozada. ¿Cuál es la postura después de haber escuchado también al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, desmentir esta afirmación? Bueno, yo comenzaría señalando que esta afirmación que hace el expresidente Quiroga no es la más acertada, porque creo que hay que comenzar recordando cómo se manejaba la economía en los tiempos de Tuto Quiroga. Porque la inflación en el año 92, cuando era ministro de Economía, superaba el 10%. Estamos hablando de cuando era presidente y cuando era ministro de Hacienda, de la tasa de crecimiento más baja durante todo el periodo neoliberal. En términos de lo que es la devaluación, durante el año 92 la moneda se devaluó en 12% y durante el año 2002, cuando fue presidente, en 9%. Tuto Quiroga habla de reducir el déficit fiscal, pero cuando él era presidente de Bolivia, el déficit fiscal fue, repito, el más alto que hubo durante toda la gestión, durante todo el periodo de implementación de las políticas neoliberales. Quiero también hacer recuerdo que durante ese periodo se privatizaron las refinerías. Hoy, si el país estuviera, tendría que, si las empresas, si las refineras estarían todavía privatizadas, implicaría un costo en subvención de más de 600 millones de dólares al país. Finalmente, quiero destacar el hecho de que durante la gestión de Tuto Quiroga se certificaron las reservas de gas, pero se hicieron creer al país que había más de 27 trillones de pies cúbicos, cuando en realidad eran 10 trillones. Y se hizo eso con el afán de sobrevalorar las acciones de las empresas transnacionales que invirtieron en el país y con el afán de poder exportar los excedentes de gas a los mercados de Estados Unidos a un precio de $1 por metro cúbico de gas, cuando en el país el costo es incluso más alto. Pero yendo a tu pregunta concreta, Oscar, lo que el gobierno ha hecho es salir a responder enfáticamente que la situación económica no es catastrófica, como señala el expresidente Quiroga, y ha lanzado algunos datos vinculados al sistema financiero, porque las utilidades el año pasado han crecido en 27%. Se ha destacado el tema de los depósitos, donde hemos tenido una variación positiva de 5% y está vinculado principalmente al incremento de los depósitos Vista en alrededor del 50%. Los créditos han crecido en cerca de 7% y eso es una muestra de que la economía sigue creciendo. Finalmente, para no extenderme, también se puede ver el tema del número de cuentas, porque en el país se han aperturado 8% más de cuentas por parte de los bolivianos. Repito, volviendo a la época de Tuto Quiroga, hay que recordar que durante ese periodo el sistema financiero estaba atravesando una situación de estrés financiero, donde la mora bancaria llegaba al 10%. Hoy la mora bancaria se encuentra en torno al 3%. Por tanto, estamos hablando de dos realidades totalmente distintas. Ahora, en el sistema financiero se dice que ha crecido, y en esa línea que usted menciona también es importante dar datos, ¿no? Porque en 2020 se tenía 949 millones en ese año, mientras que ahora la cifra supera 2.670 millones en 2024. Es decir, la población confía en el sistema financiero en torno a créditos y también a depósitos que tienen que ver con cajas de ahorro y otros que son parte de este sistema que estaría dándole esa confianza a la población? Lo que ha ocurrido en el tiempo es que el crédito y los depósitos se han democratizado en el país, porque en los años 90 era una economía bastante excluyente, donde solamente las clases medias, altas y acomodadas podían estar insertados en el sistema financiero. Hoy los ciudadanos de a pie, todos en particular, tienen acceso a los servicios financieros nacionales.
Recientemente, en esta presentación que hacía el gobierno, se destacaba, por ejemplo, de que hoy tenemos más de 321 municipios en el país donde están bancarizados porque hay un establecimiento financiero para el alcance de la población. En los últimos 5 años, desde el 2020, hay que mencionar que hay más de 6.000 nuevos prestatarios, y eso es consecuencia de la Ley de Servicios Financieros, que ha permitido un aumento de lo que ha sido principalmente el crédito agropecuario, el crédito para la manufactura y, por supuesto, el crédito de vivienda social, que ha permitido que cerca de 1 millón de bolivianos se beneficien con una vivienda propia. Finalmente, hay que destacar el tema de la bolivianización, porque en los tiempos de Tuto Quiroga el sistema financiero estaba dolarizado. Hay que recordar que más del 90% de los depósitos estaban en moneda extranjera. Hoy, contrariamente a lo que se ha mencionado, tenemos un sistema financiero solvente, porque el 92% de los depósitos están en moneda nacional y solamente 8% en dólares. Ahora, el tema de la mora es otro de los factores que señalaban que está en 3,2% por debajo del promedio regional. Esto también nos da cierto análisis para poder decir que dentro de la economía, pese a una brecha externa que se mencionaba, ¿ha habido esa solidez en el sistema económico de nuestro país? Mira, Oscar, la mora viene bajando de forma sostenida desde más o menos 2 décadas atrás, porque hay que remontarse, repito, al año 97, 98, en el gobierno de Banzer, cuando el sistema financiero estuvo atravesando una fuerte crisis bancaria que llevó a el cierre de varios bancos. En el gobierno de Tuto Quiroga, como cuando era presidente, se tuvo que reclasificar la deuda de los prestatarios para poder reducir el efecto financiero que en su momento estaba generando. Desde ese periodo no habíamos tenido procesos de reprogramación de deuda hasta inicios de la pandemia de forma tan masiva, ¿no? Ahora bien, lo que creo que es importante mencionar es que en los últimos 2-3 años, evidentemente hay un repunte de la mora, pero estamos hablando de un repunte de 1%, 1,5% en 2-3 años. Es importante entender de que la mora se mueve en función al desempeño de la economía, porque cuando la economía crece menos, genera menores flujos de ingresos, por tanto los prestatarios tienen menor capacidad de pago para cumplir sus obligaciones financieras. Por tanto, ahí lo fundamental es mantener el crecimiento económico, y hay que recordar que el año pasado la economía ha crecido poco más del 2%. Ahora, hay un factor también fundamental, ¿no, Omar? Porque si bien se desmiente las declaraciones con datos, ayer el ministro de Economía y Finanzas Públicas señalaba las cifras de todo el trabajo que se está haciendo dentro de lo que es el sistema económico de nuestro país, el sistema financiero. ¿Por qué, por ejemplo, Fitch Rating rebaja la calificación de Bolivia triple CC, y en qué puntos específicos pues considera que esta evaluación no está siendo certera con la realidad que presenta el Estado boliviano y sus autoridades, por ejemplo? Yo encuentro en la calificación que nos han otorgado al menos 2 contradicciones, ¿no? Por un lado, lo que hay que ver es que la nota de triple C negativo que nos ha adjudicado esta empresa Moody, Fitch Rating, se otorga a países que tienen un elevado riesgo financiero, prácticamente al borde de incumplir sus obligaciones crediticias. Pero esta calificación contrasta con lo que dice el propio informe, donde señala que Bolivia ha ido cumpliendo sus obligaciones a pesar de la situación interna y externa desfavorable, y que ve poco probable un proceso de incumplimiento de la deuda en lo inmediato. Por tanto, esa es una clara evidencia que hay una situación que se distancia de la realidad del país. Del otro lado está su queja de que en el país no se habrían aplicado medidas económicas correctivas para contener la situación actual. El gobierno ha salido rápidamente a responder que hay alrededor de 150 medidas de política que se han implementado en todo este tiempo, pero
Yo creo que aquí lo fundamental es que aparente Fitch Rating está hablando de las medidas de ajuste estructural de estas políticas neoliberales que se han aplicado en los años 90, y me estoy refiriendo a la eliminación de la subvención, eliminación de los bonos sociales, eliminación de la inversión pública, privatización de las empresas como medidas que el país debería implementar. Y aquí creo que lo fundamental de decir es que Moody's está cumpliendo, Fitch Rating está cumpliendo el mismo rol que cumplía el Fondo Monetario Internacional, tratando de chantajear con su calificación a que el país pueda impulsar reformas estructurales neoliberales como se ha hecho en los años 90. Ahora, Omar, ya para ir cerrando la entrevista, si bien hay una sensación de la población, sobre todo esa confianza que se le da al sistema financiero, donde los bolivianos apuestan por un crédito, los bolivianos depositan su plata en bolivianos en una entidad financiera, porque hay una sensación todavía medio compleja en el sentido de no diremos crisis, pero sí un tema que los bolivianos todos los días lo ven al momento de pagar no sé, cualquier producto alimenticio, al momento de poder hacer alguna compra y venta, tienen esa sensación diferente a los datos que nos muestra un sistema totalmente fortalecido y que pese a estos contextos externos, pues el gobierno nacional ha podido llevar adelante una economía estable. Yo creo que hay que decir de cara a la población que la economía no se encuentra bien, hay la necesidad de hacer ajustes para retomar la senda del crecimiento y la estabilidad económica, porque lo que ocurre ahí, Oscar, es que el sistema financiero tiende a reflejar la situación del sector real con varios meses o incluso años de rezago. Por tanto, hoy el impacto del bajo crecimiento económico, de las presiones inflacionarias, de la escasez de dólares en el país, todavía no se está sintiendo en su integridad en el sistema financiero. Por eso es importante, repito, de que el país pueda realizar ajustes, medidas para precautelar la estabilidad económica. Pero esto no quiere decir retomar las viejas políticas neoliberales de los años 90, sino que se tiene que pensar en otras políticas macroeconómicas que, por un lado, defiendan los logros sociales, la reducción de la pobreza y la desigualdad, que son conquistas que se han acumulado en la década anterior. Y por supuesto también se tiene que defender el disfrute y el uso de los recursos naturales, que es también parte de la necesidad de reactivar recursos en la siguiente década, y por tanto tiene que ser a partir de una política mucho más redistributiva que precautele que los ajustes no lleguen a las familias de menores ingresos y clases medias, sino que los ajustes se concentren en los sectores económicos poderosos que hoy están disfrutando de la especulación del dólar, que están disfrutando de la especulación de los alimentos y están disfrutando, por supuesto, de un subsidio barato. Muy bien, Omar, qué gusto poder conversar contigo y estaremos más adelante convocándote también para analizar la economía de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Un saludo cordial a todos. Omar Velasco, analista económico, estaba con nosotros en la primera hablando sobre estas repercusiones en torno a la posición que tenían algunos sectores y sobre todo en el ámbito político de Jorge Tuto Quiroga, que decía que la economía de Bolivia estaba destrozada, y a eso hubo una respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas donde mostraba un sistema financiero sólido desmintiendo estas afirmaciones. Nosotros vamos a continuar con más en la primera.